Bueno, vamos a dar inicio entonces ahora sí. Bueno, les decía que les daba la bienvenida a todos los colegas de los distintos países a este webinar organizado por el Grupo de Trabajo Internacional de Relación con Proveedores, eh, que, bueno, como ustedes saben, está conformado por los coordinadores de los grupos de trabajo de los distintos países que, como en el resto de los grupos de trabajo internacional, cuando parece que vale la pena aunar esfuerzos en algún proyecto común, ahí surgen estas buenas iniciativas, ¿sí? En este caso, ya este mismo año presentamos el informe que venía un poco atrasado de 2024, pero a partir que lo más importante de alguna manera es la iniciativa, que es la de poder relevar eh, cuáles son las soluciones que tienen implementadas las distintas instituciones de educación superior en los distintos países sobre las que se han considerado 13 soluciones críticas de las universidades, ¿no? Entonces, a partir de una experiencia piloto en 2023, después de una primera iniciativa en 2024, donde participaron 97 instituciones, el 2025 se pudo poner más foco y compromiso y lograr que 245 universidades de 8 países participaran de este relevamiento. Y justamente lo que queremos poder comentarles hoy son 3 entregables que se generaron a partir de eso y que creemos que van a ser de muchísima utilidad para las decisiones que tienen que tomar las universidades en relación a estas soluciones. Así que en realidad vamos a hacer un webinar, queremos que sea ágil y no muy largo, porque más que nada es invitarlos a usar estas herramientas. Así que en particular vamos a empezar con los que están viendo aquí, son justamente los miembros del GTI que han participado de esta iniciativa. Y bueno, voy a dejar entonces en palabras de ellos un poco en primera instancia el recorrido de una publicación fresquita que se acaba de publicar hoy mismo, para que ustedes puedan darse una idea de qué se trata. Así que, Mario, te dejo para que empieces tú con Ok, uno de los rubros. muy bien. Buen día a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión donde queremos compartir el resultado del esfuerzo del relevamiento que hicimos en este 2025. Y vamos a iniciar con un componente muy importante en la infraestructura tecnológica. Estos componentes que nos permiten que las aplicaciones funcionen, que tengan acceso a Internet y que podamos trabajar con temas de estabilidad. En concreto, vamos a abordar 5 elementos, en este caso la nube, soluciones Wi-Fi, los equipos de escritorio portátiles, servidores y los switches de red. Seguiremos la misma dinámica con el resto de elementos y vamos a ir viendo cada uno a detalle. Cuando hablamos de servicios en la nube, ¿verdad? A través del servicio en la nube o cloud, contamos con el acceso a recursos que pueden estar en centros de datos externos, en infraestructura on-premise y que se consumen bajo demanda con posibilidad de aumentar o de reducir las capacidades en base a las necesidades. Esos beneficios que ofrece la nube de diversos modelos, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, y que pueden desplegarse en diferentes tipos de nubes, ya sea privadas, híbridas o esquemas multinube. En la práctica, esto nos permite tener una alta disponibilidad en temas de actualizaciones constantes, la modalidad que, independientemente de la modalidad que utilicemos, nos permite reducir en algún momento la carga operativa de nuestras áreas de operación. Un elemento importante es la implementación. El 76% de las universidades ha implementado
los servicios de nube. Y de este 76%, tenemos que un 99% trabaja con plataformas como servicio y un 11% lo trabaja como on-premise, con el objetivo de tener mayor control de la información. Además, un elemento interesante es de que de ese 99% que se desarrolla, eh, la mayoría lo hace con proveedores externos, lo que confirma que quizás hay una tendencia hacia la colaboración de terceros. Respecto a los proveedores, ¿no? Microsoft concentra Microsoft concentra la mayor volumen con un 31%, seguido de AWS con un 30% del mercado, Google y Oracle que suman un 25% de las implementaciones y cada uno con un 16 y un 9% respectivamente. En el caso de Cedia también, que lo tenemos presente en el mapa, con un 6%, Huawei con un 3%, y otros proveedores que alrededor de un 2% cada uno. Como podemos ver, las universidades eligen los servicios de nube por la integración, la parte de funcionalidades y la capacidad de interoperar con otras herramientas educativas. Un elemento importante que logramos identificar al momento de hacer la evaluación es que las instituciones dan el servicio de nube con una calificación promedio de 4.60 sobre 5, tanto en soluciones de tercero como para desarrollos propios. Y vemos que valoran mucho el tema de la flexibilidad y la adaptación, particularmente las capacidades y las evaluaciones. En el caso de Microsoft, que fue evaluado con 4.48, AWS con 4.74, Google con 4.81 de satisfacción, Oracle con 4.53 y Cedia, uno de los más altos, con 4.90. En resumen, el nivel de satisfacción es bastante alto, independientemente del tipo de implementación. Con respecto a las soluciones Wi-Fi, con respecto a esta solución basada en los puntos de acceso, en donde este tipo de redes nos ofrecen movilidad, gestión centralizada y capacidades para crecer en entornos de alta densidad, los tipos de implementación podemos ver que el 99% de las universidades poseen este tipo de servicio para su personal, ¿verdad? Lo podemos evidenciar la importancia de papel en temas de la infraestructura tecnológica en las universidades. Y de este 99%, el 87% utiliza o ha optado un modelo on-premise, lo que permite un mayor control directo hacia su red, poder hacer configuraciones técnicas y poder gestionar la seguridad. El otro 13% ha optado por soluciones como parecidas, ¿verdad? Aprovechando la simplicidad operativa en la gestión, la flexibilidad, adaptarse a cambios, sin sin necesidad de poner en riesgo expansiones físicas o el aumento de los servicios a partir de la alta demanda. Con respecto a los proveedores de soluciones Wi-Fi en entornos universitarios, podemos ver que Cisco lidera con un 31%, seguido de Unify con un 25%, Aruba un 13%, Ruckus 9%, Fortinet un 7%, Extreme Network un 3%. Todos estos suman un 32%. Podemos ver que todas estas marcas ofrecen soluciones para altas densidades, con buenas capacidades para poder integrarse con los sistemas, segmentación de tráfico, control de acceso, pero sin olvidar alguna presencia en el mercado, donde Huawei, por ejemplo, alcanza un 5% y MikroTik un 2%. Todo esto en entorno de universidades latinoamericanas. Con respecto al nivel de satisfacción, las soluciones Wi-Fi basadas en puntos de acceso tienen un promedio de 4.39, 4.40 sobre 5. Las implementaciones on-premise
utilizadas por el 87% de las universidades alcanzan un 4.40. Eso refleja el valor que se le da al control, a la personalización de la red y las soluciones como servicio que representan un 13%, obtienen 4.35 de satisfacción. Como podemos ver, son valores bastante altos independientemente del tipo de solución. Otro de los elementos que nos gustaría compartir y que nos puede dar luces hacia cómo va el uso de los equipos de escritorio, portátiles, necesarios y claves para poder soportar todo el trabajo administrativo, académico y de investigación, podemos identificar que el 98% de las instituciones utilizan este tipo de servicios de equipos de escritorio y portátiles dentro de su infraestructura. Y de este grupo, ¿ah? El 94% adquiere bajo un modelo de on-premise, lo que quiere decir que valoran mucho el poder controlar los activos, facilitar el mantenimiento, asegurar la compatibilidad con los equipos existentes. Y un 6% restante utiliza esquemas como servicio, posiblemente valorando la flexibilidad operativa, el menor costo de inversión inicial y donde pueden armar sus propias configuraciones de forma personalizada. Con respecto a los equipos, ¿no? El 97% que compra a proveedores externos y solamente un 2% lo hace con ensamblaje propio. Con respecto a los proveedores, aquí podemos identificar que Dell lidera con un 41% de adopción y una satisfacción promedio de 4.53. Le sigue Hewlett Packard con un 31% y una satisfacción de 4.47. En el caso de Lenovo, tiene una cuota de un 23% y posee la mejor evaluación, 4.67 sobre 5. Como podemos ver en las primeras tres marcas, el porcentaje es bastante alto, ¿verdad? Y hay otras marcas que vimos en el levantamiento que hicimos entre las universidades, que lo que hace es combinar diferentes tipos de proveedores, ¿va? No solamente una marca en específica, y posiblemente el nivel de satisfacción es un elemento importante a tener en cuenta. Y es que en general los equipos de escritorio y laptop, la satisfacción es bastante alta, 4.45 en promedio sobre 5, ¿va? En el caso de los modelos on-premise, el valor de 4.43, mientras que en las soluciones como servicio llega a 4.79. Posiblemente gracias a esa facilidad de gestión, a las actualizaciones constantes y a la escalabilidad, aunque una mayor independencia del proveedor. Los servicios como piezas fundamentales en la infraestructura tecnológica de las universidades eh, también aloja uno de los elementos muy importantes al momento de hablar de infraestructura. Y aquí es donde podemos tener en mente todos los tecnología que está por detrás para poder ofrecer nuestros servicios, las plataformas, las bases de datos, las aplicaciones, las que se encargan del acceso a. Y con respecto a esto, podemos mencionar que el tipo de implementación, ¿no?, es que casi el 90% de las universidades tiene este tipo de implementaciones, ¿no? Y un 92% de esto es gestionado on-premise, posiblemente priorizando el control de la infraestructura, la seguridad de los datos y solamente un 8% como servicio. Además, podemos ver que hay un 10% que no tienen servidores propios, donde posiblemente dependen de infraestructura de terceros o infraestructuras compartidas en grupos académicos. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta en el componente de servidores son los proveedores. En cuanto a los proveedores de servidores, Dell lidera el mercado, ¿no?,
luego le sigue Hewlett Packard. Entre ambos suman un buen porcentaje del mercado y podemos hablar también de Lenovo, de IBM y de Cisco, Supermicro, Oracle y otros que tienen una presencia menor, pero son muy importantes en el ámbito universitario. Podemos ver que ese patrón de favorecer la estandarización de ciertas plataformas genera algunos beneficios como la economía de escala en soporte, la adquisición de repuestos, la gestión administrativa y posiblemente reduce la dependencia de soluciones en nichos muy concretos. Con respecto al nivel de satisfacción, podemos ver que tenemos una satisfacción bastante buena, un 4,55 sobre 5. Las universidades que usan servidores on-premise registran una satisfacción de 4,56 y las que trabajan solamente con servidores como servicio alcanzan 4,59 de satisfacción. Como pueden ver, son los valores bastante altos en los diferentes elementos que manejamos de la infraestructura tecnológica. Con respecto a los switches, son elementos de la red esenciales que nos ayudan a gestionar todo el tráfico de datos entre las computadoras, servidores y otros sistemas, permitiéndonos organizar nuestra red, aplicar las políticas de seguridad, dar esa prioridad a los servicios como voz, video y desde la pandemia a estas clases en línea. ¿Ah? Con respecto al tema de la implementación, el 100% de las universidades cuentan con este tipo de soluciones, lo que confirma la importancia de este tipo de dispositivos en las redes académicas y administrativas de las universidades. La mayoría ha adoptado por adquisiciones on-premise, ¿no? Y un 10% utiliza switches como servicio, posiblemente para optimizar costos y mantenimientos. Con respecto a los proveedores, en cuanto a los proveedores, Cisco lidera con un 47% de adopción, le sigue Aruba Networks con un 15%, luego Stream Network, Fortinet, Hewlett Packard, cada uno con un 6%, más o menos, y en menor presencia podemos ver Huawei con un 5%, Dell con un 4%, Unify con un 3%, Alcatel con un 3% y MikroTik con un 1%. Este escenario podemos ver que muestra un mercado muy concentrado en pocos fabricantes, pero con varios proveedores adicionales que permiten mantener temas de interoperabilidad, esquemas de diversidad de proveedores para necesidades especiales. Y con respecto al componente de satisfacción, en el caso de los switches, la satisfacción promedio es 4,58 sobre 5. Y las universidades que lo gestionan on-premise también evaluaron con 4,58 y los que usan gestión local alcanzan un 4,55 como servicio. ¿Ah? Así que con esto cerramos el apartado de infraestructura tecnológica y a continuación damos paso a un bloque adicional con respecto a las componentes de este levantamiento de información. Bueno, muchas gracias, Mario. Ahora vamos a pasar al bloque de ciberseguridad, de soluciones asociadas a eso, pero sin antes mencionarles que vayan si tienen comentarios o consultas para realizar, que por favor vayan usando preguntas y respuestas, como ya lo hizo. Ahí veo que hay una pregunta, o va, un comentario de Maritza, que bueno, al final vamos a dar espacio para justamente para charlar sobre preguntas o comentarios que hayan puesto. Así que agradezco el comentario que pusieron y también que animarlos a que vayan planteando ahí inquietudes o comentarios. Adelante, Roberto, por favor. Espera, levanta el audio, por favor, que está. Roberto, que estás en mute.
A ver, a ver, no sé si, a ver si puedo. eh, Podés poner tenés como el mute puesto. Ahí está, ahora sí. A ver ahora. Ahora ¿Ahora estamos genial. bien? Listos, Estaba. perfecto, adelante. Vos me habéis levantado una ventanita que decía audio cancelado por el anfitrión. Bueno, vuelvo. Decía que antes de empezar, me parecía que parte de la riqueza más fuerte que tiene este informe es la colaboración. Y esta colaboración tiene que ver con, creo que me lo mencionaste Ernesto al principio, por los números que estábamos, que participaron, de las universidades que participaron. La verdad que el año pasado, al menos en Argentina, donde tengo más fuerte incumbencia, apenas habíamos logrado 10 universidades, hoy tenemos 50, que era el objetivo que nos habíamos planteado para el 2025, y me parece que lo mismo se replicó en toda la región. Entonces me parece que también es una especie de agradecimiento a los colaboradores por el esfuerzo que hicieron para tener estos números y a las universidades que se animaron a participar, porque esto no se resuelve de la universidad para adentro, se resuelve colaborativamente, creo. Solamente quería decir eso. Ahora sí, vamos a la parte de ciberseguridad. Eh, en el segmento de ciberseguridad y en el relevamiento que hicimos con las universidades, tocamos tres áreas. El área de firewall, la de detección y respuestas extendida y endpoints, y las de WAF. Obviamente, cuando uno habla de ciberseguridad, lo primero que se nos viene como solución primaria y más fuerte, no por nada uno de los proveedores se llama Forti, más fuerte es la solución de firewall. La solución de firewall, más allá de que todos supongo que sabemos de qué se trata, el dispositivo que controla ingresos, egresos y puede hacer algunos análisis si son más básicos o los de New Generation, que se llaman, por eso vamos a ver que acá dice NG Firewall, los de nueva generación. Todos los dispositivos de firewall hoy los tenemos incluso hasta en nuestros celulares. Los tenemos en nuestras computadoras, ya forman parte de los sistemas operativos de los dispositivos. O sea que no debería ser sorpresa que si miramos qué pasó con el dispositivo o el concepto de firewall en las universidades, encontremos, vamos derecho a los números, que el 98% tiene implementación de un firewall, pero es más que lógico. Ahora, la pregunta es la misma pregunta que nos podríamos haber hecho cuando Mario presentó su solución de Wi-Fi. ¿Por qué en las universidades hay un porcentaje que no es el 100%? Wi-Fi, lo presentó Mario, 99%. Firewall, cuando decimos que es tan importante la ciberseguridad en todos los ámbitos de la vida de alguien que está relacionado al menos primariamente con la tecnología, un 98 y no un 100. Bueno, yo también me hice esta misma pregunta, pero el año pasado, cuando tuvimos números muy similares, y averigüé qué universidades eran las que decían que no disponen una solución de firewall. Son universidades que tienen una, eh, un modelo de negocio absolutamente web, no tienen presencialidad. Entonces, al no tener presencialidad, no requieren soluciones de Wi-Fi, no requieren un firewall porque forma parte de la solución que utilizan esas universidades como plataforma de infraestructura. Digo esto porque fue un hallazgo el año pasado y quería replicarlo esta vez. Bueno, más allá del altísimo porcentaje de implementación de firewall que tenemos en las universidades, eh, muchos, y cada vez este número va cambiando, ¿cómo lo implementan? Muchos lo tienen, compran cajas, compran equipamiento que está en el data center de la universidad y solo algunos tienen ese modelo implementado como servicio. Ventajas de tenerlo como servicio, las actualizaciones. La mayoría de las soluciones de firewall requieren una actualización permanente. Entonces, la adquisición como servicio va tomando más fuerza comparado con el informe que el año pasado. Proveedores, bueno, en proveedores, lo dije de un principio, Fortinet
lidera el segmento en las universidades y en otras verticales del mercado de tecnología latinoamericano. Palo Alto también, y creo que entre los dos ya estamos, bueno, obviamente si sumamos a Cisco y a Checkpoint ya tenemos el Pareto del 80-20, así es que, pero no deja de ser Fortinet un proveedor, un jugador muy interesante para las universidades. Si seguimos con las otras herramientas que evaluamos, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué hay con respecto a la respuesta, ¿no? Entonces encontramos y analizamos qué universidades están trabajando con dispositivos EDR, XDR. A ver, EDR es muy fácil, es Endpoint Detection and Response, es decir, ponemos el foco de seguridad en los dispositivos, en el endpoint, en la computadora, ¿sí? XDR es Extended Detection and Response, quiere decir que no solamente miramos la computadora, sino miramos todo el entorno. Miramos qué pasa en la nube, miramos qué pasa en los Wi-Fi, miramos qué pasa en la computadora, en los servidores, en la red. Digo, son dos dispositivos que tienen niveles de análisis de la seguridad. Y acá empieza a trabajar algo que seguramente lo vamos a proponer para el año que viene, es qué está pasando con la inteligencia artificial y la detección de ataques. Empieza a jugar un rol muy importante porque, como sabrán, ya se está hablando de qué va a pasar después de con la seguridad post-cuántica, ¿no? Porque se supone que todas estas herramientas van a dejar, si no se actualizan y no crecen, van a dejar de ser potencialmente seguras cuando tengamos computación cuántica más a la mano, ¿no? Entonces, todo esto va evolucionando todos los años, hay nuevas versiones, hay nuevas posibilidades de control y estos dos escalones iniciales tienen que ser adoptados. Pero frente al 98% que vimos de los firewalls, sorpresivamente baja a un 62%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, cuidado, porque la sofisticación de los ataques con respecto a la seguridad de la información va creciendo y no crecen las universidades en acompañar ese crecimiento y esa sofisticación de los ciberataques. Entonces me parece que esto es una advertencia, ese 62 debería estar en rojo, para decir, cuidado, no todos están viendo que la seguridad no es solo un firewall. ¿De acuerdo? Frente a estas soluciones, muy alto como servicio, porque pasa exactamente que con los firewall, las actualizaciones tienen que ser permanentes y el modelo que más se adecua a una actualización permanente es el modelo de servicio, no el modelo de on-premise. Si no, tenemos que tener recursos para estar haciendo esas actualizaciones, que es más caro que una adquisición como servicio. El otro punto que analizamos, bueno, para el tema de los proveedores, Fortinet acá como que se corre un poco del podio y lo toma Kaspersky, que hace muchos años que viene trabajando con estas soluciones, y Microsoft, que lo empieza a implementar dentro de su modelo y de sus paquetes de seguridad. Cuando hablamos del tercer ítem, que es WAF, que es Web Application Firewall, no deja de ser el mismo concepto del firewall, pero pensado en aplicaciones web, que no siempre están on-premise. Muchas veces esas aplicaciones web están en la nube, pero las dejamos como en un segundo plano y seguimos poniendo foco en nuestros firewalls, descuidando muchas aplicaciones que se generan en distintas plataformas nube. De nuevo, la implementación, recién veíamos que con el EDX y el XDR y el EDR estábamos en un 62%, con este tipo de aplicaciones un 61%. Sigue siendo bajo cuando pensamos que casi el 100% tiene un firewall. Entonces, si pensamos que casi un 100% de las instituciones tienen un firewall, ¿por qué no?
o sea, están mirando seguridad, ¿por qué no están mirando con la misma intensidad este tipo de soluciones? De nuevo, un número bajo, porque hay muchas aplicaciones que están fuera, este no dispone, es peligroso, y la adquisición como servicio, nuevamente, porque es mucho más barato, mucho más simple contratar servicios y especificaciones que estar administrando este tipo de cosas que cambian permanentemente. Y acá, ¿quiénes son nuestros proveedores? Vuelve a aparecer la gente de Fortinet con aplicaciones casi el 50% del mercado universitario y tienen unas herramientas como servicio muy potentes, de muy fácil implementación y con un costo muy razonable. Por eso tienen ese 48%. Esta es nuestra mirada desde el tema de ciberseguridad. Vimos firewall, vimos XDR, EDR y vimos WAF. Esto es lo que forma el paquete más básico, pero con las advertencias que mostramos en los números. Alrededor del 60% en lo que es WAF y detección y respuesta, y alto, un 60%, y alto en la parte de firewall. Esa diferencia, ese gap de foco que están poniendo las universidades en todas las herramientas de seguridad es una advertencia y me parece que hay que trabajarlo. Bueno, creo que nada más. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y bueno, y ahora para finalizar este recorrido que estamos haciendo de la publicación, bueno, Ernesto Garnica va a comentar el rubro relacionado con sistemas. Perdón, ¿me confirman que se ve bien? Confirmado, se ve y se escucha. Se escucha, perfecto, fabuloso. Bueno, muy bien. Buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre el tercer conjunto de datos, resultado de este esfuerzo. Ya lo mencionaba Roberto hace un segundo, creo que una de las cosas más valiosas es efectivamente la posibilidad de tener información realizada de manera colaborativa y que nos permite también a nosotros apoyar la toma de decisiones que permanentemente estamos haciendo en estos roles. Muy bien, vamos a mirar acá sistemas de información. ¿Sí? Este es un espacio con muchas complejidades en relación o en razón a la cercanía que tiene la decisión de los sistemas de información con el estilo mismo, las formas, los procesos y la cultura de las instituciones, ¿cierto? Vamos a mirar 4 categorías: el ERP financiero, el sistema de gestión académica o de estudiantes, el LMS, el CRM y el sistema de gestión del capital humano. ¿Listo? Bueno, sobre el sistema financiero, y le hemos colocado un apellido al ERP financiero. El ERP puede ser tomado dependiendo del contexto de la industria de forma, digamos, diferente en algunos casos. Aquí nos estamos refiriendo específicamente al ERP financiero, ¿cierto? Al sistema que centraliza la gestión financiera, contable, factura, asesorería, en fin, digamos que aquello que es central a la operación misma de la administración de cualquier organización, y tiende a ser una solución, digamos, bastante estándar, ¿sí? Solo que pues, en el ecosistema completo pues, se integra con el resto de las soluciones, incluyendo, por supuesto, el sistema académico. Bueno, está implementado en el 83% de las universidades, ¿sí? Aquí valdría la pena, voy a irme directo a la gráfica, aquí va para que ya ustedes queden muy antojados de revisar los detalles del estudio, pero sobre la gráfica vemos que un 83% dispone de estas soluciones. Habría que entrar un poco, ahorita lo mencionaba Roberto en el caso de Firewall, pero a entrar un poco a entender ese 17% a qué corresponde. Normalmente una organización debe tener al menos una base contable en relación con el marco regulatorio donde opera. Puede pasar, ¿cierto?, que esté integrado a otro sistema, o puede pasar que sea una operación por servicio, ¿cierto? No me refiero a servicio de la aplicación,
sino a servicio del proceso de negocio. Esas también son algunas hipótesis que se pueden validar. Definitivamente prima en este caso la adquisición on-premise, ¿sí? Son soluciones que normalmente no se cambian de manera tan seguida, ¿sí? Con lo cual es altamente probable que, dado, digamos, los ciclos de renovación de nube, todavía tengamos, digamos, una base instalada muy, muy amplia de ERP financiero on-premise. En relación con los proveedores actuales, tenemos 3 proveedores principalmente representando el Pareto, ¿cierto? Tenemos el caso de SIU, voy a irme a la gráfica. SIU, que es una solución mucho más utilizada en el Cono Sur y particularmente en Argentina, que es una base de representación importante dentro de las 245 instituciones. Tenemos el caso de SAP y Oracle, proveedores internacionales, digamos, presentes en múltiples industrias, ¿sí? Y ya tenemos un conjunto un poco más desagregado de participantes o de proveedores o de soluciones, dependiendo, como les decía al principio, un poco del estilo y de los procesos mismos de la organización o de la capacidad de esos proveedores de operar particularmente en los entornos regulatorios del país, ¿cierto? El top 5 entonces está representado por estos principalmente, por SAP, por SIU, por Oracle, también está de cerca Digitalware y Softland. En cuanto a la satisfacción, tenemos una escala general de 3.95 sobre 5, ¿sí? Hay una diferencia entre las soluciones que están on-premise con 3.84 versus en nube con 4.3, es decir, hay mucho más satisfacción de las soluciones tipo SaaS o soluciones en nube en general. Y en el caso de SIU hay una muy buena evaluación de 4.5, pues si consideramos el promedio general, ¿cierto? Esa es la radiografía de esta primera parte en el ERP financiero. Vamos al sistema de información académica, ¿cierto? SIS, y este es seguramente de los que más conocemos y probablemente más sufrimos. Entonces, en dependiendo un poco del tipo de implementación de cada institución, puede tener algunos procesos, digamos, centrales muy específicos o puede ser un poco más amplio, pero administra el core de la operación o de la administración académica de los programas que se ofrecen en la universidad. Tiene obviamente la información de seguimiento de los programas y el desempeño estudiantil, calificaciones, etc. ¿Cierto? Entonces, uno de los sistemas de lejos seguramente más importantes para todas las instituciones, razón por la cual pues está implementado en el 93% de ellas, ¿sí? Y es principalmente desplegado localmente, ¿sí? Tenemos entonces una mayor proporción o ligeramente mayor proporción con respecto al ERP. La hipótesis puede ser probablemente la misma. Es un sistema que tampoco se cambia de manera tan frecuente. Probablemente si es una base de instalación previa. No hay realmente muchas soluciones disponibles o nativas en nube en sistemas de información académica de los últimos 5 años hacia acá. O más bien solo de los últimos 5 años hacia acá, por lo cual esta puede ser, digamos, la razón de la distribución. En cuanto a los proveedores, también aquí hay visiblemente algunos casos que se llevan el Pareto, ¿cierto? Tenemos el caso de Lucian, la solución de Banner, pues es una de las más conocidas y claramente una de las más utilizadas. Universitas 21 también es una solución que no solo se ve, digamos, en España, sino también en países de Latinoamérica, con esa capacidad de gestionar la información académica. Aparece ninguno y la razón por la que aparece ninguno obedece a desarrollos de las instituciones. Entonces, ese es un aspecto que resaltamos en el reporte. Dado que esto está intrínsecamente relacionado con la operación misma de la universidad, de la institución, de los programas, muchas instituciones vienen desarrollando soluciones o tienen hoy desarrollos del pasado sobre los cuales han venido generando la adaptación y la modernización para la operación académica. Y nuevamente aparece SIU y Oracle como una representación un poco más pequeña. Entonces, en el top tenemos a Lucian, como vimos, Universitas 21, desarrollos propios, ¿cierto? Con una representación importante, y luego Oracle y SIU. El nivel de satisfacción es 4.07 sobre 5, ¿sí? Hay una diferencia importante entre las soluciones adquiridas a proveedores, que es menor a 4, en relación con los desarrollos propios de 4.24. La hipótesis probablemente alrededor de esto es que los desarrollos propios son capaces de satisfacer más de cerca
aquellas personalizaciones o características diferenciales que las instituciones quieren realizar o que realizan a través del sistema de información y los procesos relacionados, con lo cual la satisfacción general puede ser mayor. Vamos al LMS, al sistema de gestión del aprendizaje, ¿sí? Aquí tenemos una implementación también muy alta, 93% de ellas, ¿sí? 49% han optado por soluciones en la nube. Aquí comenzamos a ver una proporción mucho mayor versus los dos casos anteriores con respecto a las soluciones en nube, ¿sí? Sin embargo, pues sigue habiendo una base on-premise aproximadamente de la mitad, ¿sí? En relación con los proveedores, la historia es distinta acá. Moodle lidera el mercado de lejos, ¿cierto? Con un 75%, ¿sí? Debido a su versatilidad, es basado pues, en open source, pero digamos típicamente con modificaciones o ajustes que las instituciones requieren para su operación o para su propio estilos y formas. Y se notan también, digamos, primero, digamos que no están fragmentados versus las otras soluciones. En un total de 5 proveedores están representados todas las instituciones. Y luego, digamos, en esta vemos Instructor, D2L, Blackboard y con una representación, perdón, un poco más pequeña, Google Classroom. Allí está, digamos, como nuestro top 5. Vamos para a nivel de satisfacción, los LMS tienen la satisfacción más alta, ¿sí? Con 4.4 de todo el espectro de los sistemas de información. Es también una de las aplicaciones que más se usa en el día a día, o en la operación virtual o como soporte a la operación presencial, ¿sí? Y particularmente el caso de Moodle, que también, como vimos, era el 75% de este estudio, o representaba en ese estudio, tiene una calificación muy favorable, de 4.37. Vamos con el CRM o el sistema de gestión de relacionamiento utilizado, digamos, típicamente por las áreas de mercadeo o las áreas de admisión o gestión de estudiantes o graduados, depende un poco, digamos, como del tipo de implementación, ¿cierto? Puede ser muy enfocado en un área o puede abarcar un espectro muy amplio de la gestión de relaciones en la institución, ¿cierto? Es mucho menos común, ¿cierto? De hecho, de todos los sistemas de información es el menos común. Se ha implementado en el 52% de las instituciones de acuerdo con ese estudio que estamos revisando hoy, y el 48% no dispone de estas soluciones, ¿sí? Este es un caso que también puede ser influenciado por el tipo de institución, entre las públicas y las privadas, pero son hipótesis que hay que validar seguramente a través de estudios más específicos. Y en cuanto a la implementación, aquí también hay una variante absolutamente clara, y es la principal forma de adquisición es como servicio, ¿cierto? Las soluciones on-premise son realmente mucho menores, ¿sí? Y esto se debe, o la hipótesis sobre esto es a que hay una variedad mucho más alta de proveedores y de servicios, y que recientemente en los últimos años también esas se han desarrollado de manera muy nativa sobre la nube o como servicio. Con lo cual, yendo directamente acá a la gráfica de la distribución de los proveedores, efectivamente las soluciones de nube son las primeras que salen allí, y con una representación muy alta de Salesforce con 36%, seguida por HubSpot y otras soluciones como la de Microsoft, basada en Dynamics normalmente, y la de Zoho, ¿cierto? Es una solución, perdón, con fabricantes mucho más fragmentada comparada con las otras que veíamos. Existen en algunos casos soluciones del SIS, del Sistema de Información Académica, que incorporan algunas funciones para gestión de admisión, atracción, pero lo que ha pasado en los últimos años es que realmente esos productos se han separado, ¿cierto? Y han elevado su importancia y su funcionalidad propia más allá del sistema de gestión académica, obviamente muy integrado con él. El top, pues aquí es claro nuevamente, es el HubSpot, Zoho, ya vienen otras varias, ¿cierto? Pero hay una preponderancia de los primeros dos en la representación del top 5. En cuanto al nivel de satisfacción, tiene un nivel de satisfacción general bastante bueno, digamos, en promedio, mirando el promedio del resto de los sistemas, excepto el LMS, que es el más alto, como decíamos. Y en cuanto a los proveedores principales, tanto Salesforce como HubSpot, que están de cerca, están por encima de 4.3. Con lo cual, siendo un sistema con una proporción de implementación menor dentro de las instituciones que lo tienen, aquellos que lo tienen en general están bastante satisfechos. Es un poco la inferencia que se puede hacer de estos datos.
Bueno, esta es la misma satisfacción. Y terminamos el ejercicio con HCM o Human Capital Management, ¿cierto? Y esto, aquí estamos incluyendo dentro de este análisis la aplicación o la solución de nómina, dependiendo un poco de la, digamos, como de la referencia que se use. La nómina puede ser o no considerada parte del HCM. Para este estudio estamos considerando que es parte de ella, ¿sí? Y que en además de la parte de nómina o de compensación, pues hay unos procesos adicionales de la gestión del talento humano que se desarrollan en la misma, ¿sí? Tenemos una implementación del 76% de las instituciones en este caso, un 24% que al igual que en el ERP, habría que entender un poco más por qué no o por qué no se reporta, ¿cierto? En estos casos. Y en cuanto a la implementación, también se encuentra un poco más digamos, en mitad-mitad o cerca de mitad-mitad entre las implementaciones on-premise y las adquisiciones como servicio, ¿cierto? Seguramente es altamente probable que vaya ganando mucho más terreno. Ya hay hoy en día en el mercado pues muchas más soluciones de HCM que operan nativamente en la nube o como servicio. El mercado es mucho más fragmentado. En este caso, aquí vemos, es el más fragmentado de todos, de todo el estudio en la parte de temas de información, ¿cierto? CIU, nuevamente, que lo veíamos en el caso del ERP financiero, y además porque típicamente ERP financiero y nómina van de la mano. El HCM, como se completa, no estrictamente, pero hay una gran ventaja en que sean el mismo sistema. Tiene un 22% en ese estudio, seguido de Oracle con 18%, SAP con 14% y Book con el 8%. Pero de nuevo hay una fragmentación muy grande, como pueden ver aquí dentro del esquema, con lo cual el top 5 en este caso es principalmente, de nuevo, CIU, Oracle, SAP, Bulk y una distribución adicional entre Cactus y Softland para el puesto número 5. En cuanto a la satisfacción, para cerrar, tenemos una satisfacción general de un 3.9, ¿sí? Y particularmente tenemos una diferencia, digamos, un poco, digamos, no tan alta como en los casos previos, pero en desarrollos propios hay un poco más de satisfacción versus adquiridos por los proveedores. Seguramente, y a razón del estudio, no es significativo, ¿cierto?, de cara a tomar decisiones. Seguramente corresponde a qué está desarrollado de forma previa de forma propia dentro de las soluciones que busca la institución. Muy bien, entonces con esto cerramos esta parte. Voy a dejar de compartir y le paso la palabra de vuelta a el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya tenemos, ahí hay dos comentarios o propuestas, preguntas que nos han hecho, así que les pido que las vayan mirando para poder hacerle alguna devolución. Mientras tanto, si alguien más quiere hacer alguna consulta de los asistentes, es el momento. Mientras que yo simplemente voy a dedicar 2 o 3 minutos para comentarles cómo acceder a este informe, ¿sí? Así que denme un segundito. Ahí estoy en la página web de MetaRed General. Acá saben que ustedes tienen un ítem que son publicaciones, y dentro de estas publicaciones hay publicaciones de distintos grupos, y aquí están la del año pasado y el que estaban, de aquí mismo pueden bajarse el informe y revisarlo en forma completa y detenida y con más cuidado que recién les compartían los colegas, ¿no? Pero por otro lado, también acá en grupos de trabajo internacionales y en particular dentro de relación con proveedores, tienen los distintos informes, entregables que fue realizando el grupo, y algo que también muy interesante que pueden revisar para quienes les interese meterse un poco más en el detalle, es dándole clic a estos informes dinámicos, que había uno del 2024, pero ya está el de 2025 también, donde no nos vamos a poner a explorarlo, pero simplemente para que lo vean, que aquí tienen primero un resumen, ¿sí? Por ejemplo, acá veían el top 5 de los productos menos implementados, donde estaba CRM, como mencionaba Ernesto, pero si de repente ustedes quieren analizarlo en algún país concreto, como no sé, sería Colombia, bueno, quizás esos números son distintos, ¿sí? O de nuevo, si quieren entrar
en particular dentro de sistemas, de infraestructura o de ciberseguridad, ¿sí? Donde van a tener en cada caso, eligiendo el producto que corresponda, el top 5 y también los proveedores con, si se paran arriba, con el nivel de satisfacción, ¿sí? Así que bueno, esta también es una herramienta para poder jugar un poquito más en detalle con los números que íbamos viendo. Pero por último, como dicen los vendedores en la calle, por lo menos en Argentina, o como si esto fuera poco, mis queridos colegas, también el grupo a partir de estos datos y solo para los 169 de las 245 había un ítem que se les preguntaba si estaban dispuestos a compartir sus datos con el objetivo de poder justamente intercambiar información. De los 245, 169 lo hicieron y les damos acceso, por lo tanto, solo autenticado a esos 169, no pueden accederlo todos, pero aquí justamente, si ustedes, muy rápidamente, si quisieran estar buscando un producto como fueran Firewall y quisieran ver qué colegas o qué universidades tienen implementado Palo Alto y quieren ver solo los de tal país, bueno, rápidamente podrían acceder y rápidamente podrían tener los contactos para comunicarse con esa persona y consultarlos o intercambiar. Así que nos parece que es algo muy potente, ¿sí? Que esperamos que puedan justamente aprovecharlo. Esto les comento, como es un uso autenticado, les pedimos cuando nos envían, bueno, hay un envío de un correo para que confirmen, bueno, otro correo de acceso, bueno, nada. Si alguien lo hizo y no le llegó, todavía no tiene acceso, nos lo dice. Y el último detalle que también a partir de esto se presentó justamente en la reunión anual de grupos de trabajo internacionales y muchas universidades que no habían participado nos pidieron que estaban interesados en justamente poder participar, por ejemplo, de esta herramienta, es que el grupo ha decidido abrir esta convocatoria 2025 para lo que queda del año, ¿sí? Entonces, ahí les vamos a hacer llegar a partir de los distintos países justamente, bueno, el link de la encuesta para que quienes no hayan participado tengan la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Bueno, no sé si ahí que teníamos dos preguntas para comentarios, cualquiera que quiera tomar para responderlo, o cualquier otro comentario que quieran hacer, adelante. Yo respondí una de ellas, ahí lo dejé por escrito, simplemente para beneficio de todos los que están escuchando, en relación con la posibilidad de estudio para profundizar las razones por las cuales se prefiere soluciones on-premise. Pueden haber varias hipótesis, ¿cierto? Yo planteo ahí dos, una en relación con el costo del cambio, ¿cierto? El costo de cambiar una solución on-premise a una solución como servicio o en nube, pues es, digamos, un esfuerzo importante en capacidades tecnológicas, financieras que requiere una institución para hacerlo. Y lo otro es que cuando es por servicio, digamos que ya hay un componente de gasto recurrente anual en OPEX que probablemente no es fácil de absorber para todas las instituciones. Entonces, son hipótesis, pero yo creo que la intención de la pregunta, digamos, es muy buena y es poder incluir quizás preguntas adicionales de profundidad en algunos casos en informes futuros. Sí, Ernesto, yo solamente quería sumar a eso porque me parece que lo que dijiste al final es realmente el espíritu de la pregunta. Podríamos incorporar algunas razones dentro de la encuesta del año que viene de por qué lo siguen teniendo on-premise. Y a lo mejor las respuestas son las que vos mencionaste. A mí me pareció muy buena la pregunta. De acuerdo, Roberto, sí, también. Otra de las preguntas que nos han llegado es, ¿en cuánto tiempo, con respecto a la adquisición de laptop y PC, es el adecuado? ¿Existe algún dato sobre el tiempo promedio de renovación? 3 o 5 años. Bueno, por recomendaciones, los proveedores nos mencionan que los ciclos de renovación andan más o menos en unos 3 a 5 años, efectivamente. Pero yo creo que eso va a depender de las necesidades de uso, qué tan intensivo se utiliza el equipo, cuánto se deteriora, así como los requisitos de hardware
que necesitan los diferentes tipos de software. A partir de esas necesidades, podemos evaluar cuándo hacer los cambios. En entornos educativos, más o menos, se suelen trabajar de 3 a 4 años en el tema del laptop, por el tema de desgaste, ¿verdad? Por el tema de la movilidad más que todo. Y con respecto a las PCs, ahí se extiende un poquito más, puede ser de 4 a 6 años el uso, ¿verdad? A fin de mantener el buen desempeño, un equilibrio adecuado con la compatibilidad con las nuevas aplicaciones, reducir los riesgos a fallos con temas de cámara, micrófono, el teclado. Así que, en general, ¿verdad? Considerar un periodo de renovación de 3 a 5 años para los equipos de laptop y PC está alineado más o menos con las prácticas habituales de la gestión tecnológica de infraestructuras en universidades. Roberto. Sí, yo quería agregar un dato administrativo a esta respuesta que estabas dando, Mario. Contablemente, por lo menos en la Argentina, el equipamiento se amortiza en 5 años, lo cual quiere decir que debería haber una renovación de un 20% anual. Eso quiere decir que en los 5 años lograste renovar el 100%. Pero es por una cuestión de administración y, de nuevo, es por un tema de amortización contable. Es decir, el equipo deja de perder su valor porque se amortiza en 5 años. Después de 5 años no vale nada, contablemente. Entonces, dentro de las universidades nacionales se usa mucho este criterio. Es decir, todos los años deberíamos renovar el 20% del parque. Pero de nuevo, basándonos en un tema absolutamente contable, ¿no? Perfecto. Sí, Bueno, eso es a ver, sí, un adelante, elemento adelante, importante, perdón. ¿verdad? Porque posiblemente hay equipos, ¿verdad?, que requieren renovación mucho antes, ¿verdad? Todo va a depender de ese tipo de variables, contables, uso, intensidad de uso, requisitos de software, pero se puede definir un estándar más o menos en ese rango de 3 a 5 años. Ahí Néstor hacía una consulta más. Sí, déjame que la responda yo. Sí. Néstor, bueno, gracias por la pregunta. La verdad que si nos lo preguntamos, estaría muy bueno, pero nos estaríamos metiendo en otro de los grupos de trabajo, que es el grupo de trabajo de ciberseguridad. Así como nosotros tenemos un grupo de trabajo de relación con proveedores, un grupo internacional que lidera Ernesto, hay un grupo de ciberseguridad dentro de MetaRed que sí hace análisis de madurez de ciberseguridad. Es más, en la página, en la primera, creo que lo mostró recién Ernesto rápidamente, hay una certificación de seguridad de C3 que está corriendo todavía, y me parece que ellos sí están haciendo, de hecho yo he llenado las encuestas, ellos están haciendo madurez en cuanto a las políticas de ciberseguridad. Entonces es un área que no nos queremos meter ahí, por más que nos parecía importante, pero bueno, lo está haciendo otro grupo de trabajo. Sí, está bueno esto que señala Roberto y aprovecho porque efectivamente parte es interesante las interrelaciones entre los grupos y uno de las iniciativas que salió justamente de ese grupo que efectivamente está haciendo este estudio y lo viene haciendo de manera muy exitosa, era justamente a partir de detectar ciertas cosas, pedirle al grupo de relación con proveedores la posibilidad de contactar o de establecer ciertos acuerdos con determinados productos y servicios que a ellos les parecen de interés, pero que por otro lado iban a tomar del estudio nuestro, bueno, cuáles son los principales proveedores, etcétera. O sea que efectivamente, como está todo relacionado, se pueden potenciar mucho los grupos de esta manera. Bueno, ahora, por Lo último, mismo sucede, Ernesto, lo mismo sucede sí, con tecnologías de la educación. Ernesto presentó totalmente. números y teníamos a Moodle con casi un 50%, bueno, pero también el grupo de 75, tecnologías de de la hecho. educación, ¿cuánto? 75 de Moodle. Ah, ok. 7-5, También el grupo de, bueno, con más razón. Claro, casi el 80, sí, el grupo de tecnologías de educación está trabajando con este tipo de políticas y interacción con otros sistemas también, ¿no? Esto también muestra que hay varios grupos que estamos mirando las mismas problemáticas de distintas áreas.
Perfecto. Sí, bueno, a ver, simplemente porque quiero ser también cuidadoso con el tiempo, no estamos en los últimos 5 minutos que nos habíamos planificado para este webinar. Ahí simplemente un comentario de alguien que dice que sería interesante hacer acuerdos con proveedores de los que tienen más porcentaje de, bueno, de penetración. Ok, sí, lo tomamos, se estuvieron, no se han logrado hasta ahora generar acuerdos específicos, pero sí, desde ya que tomamos la propuesta porque me parece que es el camino. Solo decía para terminar y aprovechando que justamente están los miembros de los representantes de los distintos países, bueno, si algún comentario particular sobre estos temas, con alguna pincelada de su país, adelante, y sé que Edgar tenía algo para comentar, así que adelante. Empecemos por Edgar. Si hay. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos. Quiero felicitar a mis compañeros aquí del Grupo de Proveedores Internacional por el gran trabajo que han hecho. La verdad es que es un informe muy, muy bueno y que va a servir, ¿no? Yo creo que lo más importante de este informe es qué vamos a hacer con él y qué decisiones vamos a tomar con estos datos, ¿no? Yo creo que este informe lo tenemos que abordar con una visión holística y con un contexto global, porque hay que recordar que es un reporte internacional y que tiene un benchmarking internacional y que pues, nos permite identificar tendencias. Y eso pues tiene que ser relevante para la estandarización de la tecnología que estamos desarrollando o estamos adquiriendo en nuestras instituciones, y pues que tiene que ser también un soporte, ¿por qué no?, para ajustar nuestras estrategias locales, particularmente en cada una de las universidades, y ver qué se está haciendo en el contexto internacional, y pues tener también esa parte de segmentación transfronteriza, ¿no?, que tenemos, y saber que allá tenemos proveedores globales, proveedores internacionales que tienen presencia en todo el mundo. Y yo creo que lo más importante, o un punto que lo mencionó bien el compañero Mario, es la mitigación de riesgos, ¿no? Y también esa mejora continua que tenemos de tener, y este estudio tiene que servir para eso. Finalmente, los invito a utilizar el dashboard que comentaba Ernesto, y utilizar también las ventajas que nos da este dashboard, como puede ser el análisis profundo o drill down, para comparar, investigar, revisar y personalizar esos informes y que sea de utilidad para nuestras instituciones. Gracias a todos y todos, y una vez más felicidades a mis compañeros del grupo GTI. Y sería cuanto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí aprovecho porque llegó otra pregunta mientras tanto que decía si teníamos pensado hacer análisis de adopción de tecnologías de IA o otras tecnologías emergentes. Así que ahí Yo hago acabo de responder, Ernesto. Bueno, porque ahí hago dos comentarios. Punto uno, hay otro grupo de trabajo internacional que es el de análisis de la madurez digital, que está haciendo una adecuación del modelo U digital, que en 2026 la idea es que incorpore preguntas sobre uso de IA en distintos procesos y aplicaciones, o sea que seguramente que algo de eso tendremos, pero queda la pelota, por decirlo de alguna forma, en este grupo pensar si para el año próximo quiere ampliar estos 13 soluciones TI críticas, incorporando alguna en particular asociada con IA para poder monitorear, bueno, estas mismas variables, ¿no? No solo a nivel de adopción, sino de alguna manera algunos proveedores que empiezan a ser jugadores valiosos a tener en cuenta en el mapa. Así que gracias por la consulta, Ana, y bueno, y lo tomamos para poder analizarlo en este grupo. Estando a un Sí, yo agregué en la respuesta, minuto, a ver, adelante, el minuto, úselo. Sí, yo agregué en la respuesta que el tema de IA nos atraviesa a todos los grupos, al de seguridad, al de tecnología educativa, a nosotros, al de madurez. Creo que todos los grupos estamos involucrados en incorporar el tema de IA porque es transversal. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere usar ahí
los últimos 30 segundos para hacer algún Si comentario vos me más. lo dejás, tengo, pero que no tiene, es más personal que otra cosa. A mí me gusta A muchas ver. veces cuando tenemos temas tan tecnológicos cerrar con algo que no tiene nada que ver, pero que invita a un pensamiento. En el año, y va a ser breve, no piensen que voy a estar hablando 3 horas. En el año 84, cuando Steve Jobs presentó por primera vez la Macintosh, la computadora de Apple, la gente que estaba ahí en la presentación no solamente vio una computadora, es la primera vez que vieron algo hermoso y que dejaba, que tenía tecnología y no solamente era funcional, sino también se convertía en una experiencia casi estética. Jobs siempre creyó, soy un admirador de Steve Jobs, Jobs siempre creyó que lo útil no tenía que ser feo, ¿no? Era como que la belleza se podía transformar nuestra relación con lo que teníamos, con lo cotidiano. Ahora voy con otra de mis pasiones, la filosofía. Lo mismo hizo Séneca. Con la filosofía hizo exactamente lo mismo que Jobs, obviamente casi 2000 años atrás, ¿no? Tomó la profundidad del pensamiento griego y lo convirtió en una guía muy potente, muy clara, muy práctica para consejos de la vida. Y como era romano, buscaba resultados, pero nunca, nunca, nunca abandonó su amor por la filosofía. Hasta acá. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con MetaRed? Bueno, yo creo que nosotros somos iguales. Creo que los grupos de MetaRed, por lo que he estado participando en varios grupos, somos como Jobs, como Séneca, más allá de las diferencias, ¿no? ¿Sí? Estamos aferrados a resultados, a cuestiones tecnológicas, pero no perdemos la mirada de lo que realmente tiene valor, que es la colaboración. Lo dije al principio, que es esto de trabajar en equipo, trabajar de una manera que cada uno pone su granito porque es lo que realmente genera el valor y el resultado que estamos mostrando. Entonces, simplemente pensemos que Job unió belleza con tecnología, nosotros unimos tecnología con pasión. Eso solamente. Bueno, muchas gracias, genial cierre. Y bueno, simplemente espero que les sea de utilidad estos 3 elementos que pone a disposición el Grupo de Trabajo Internacional de Relación con Proveedores. Y bueno, y nos seguiremos viendo y tomamos las propuestas que nos hicieron. Bueno, gracias a todos también por la presentación y el trabajo. Gracias Gracias a todos. a todos. Hasta Buenas luego. tardes. Amén.